Te despertaste, te bañaste, comiste, arreglaste a los chicos, corriste al trabajo, saliste del trabajo, hiciste la casa, te vas a dormir y mañana repetís. Uf. Todos los días parecen iguales y vas a 1000 por hora. Pará un ratito y hacé un alto en el camino, porque algo bueno está por venir en la próxima hora. Escuchá esta historia de vida de cristianos como vos y como yo, que con su testimonio de vida nos alientan a buscar la santidad y a hacer iglesia. Un alto en el camino. Conversaciones para crecer en la fe. Un podcast de misioneros digitales católicos en el cual J.R. Arévalo y Anabela Oros presentan entrevistas con cristianos que viven su fe y con su servicio transforman vidas y dan testimonio del Evangelio. Bienvenidos a un nuevo programa de Un Alto en el Camino. Soy J.R. Arévalo y hoy me encuentro en la grata compañía de Jessica Echeverría. Con ella hablaremos de su camino de conversión. Jessica es catequista predicadora, quien ha dado su testimonio de vida en varios países de América, incluyendo su país natal Guatemala, Costa Rica, Estados Unidos, México, Panamá y Perú. Un alto en el camino. Una charla sobre la fe. Jessica, bienvenida a este programa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto estar acá. El gusto es todo nuestro de tenerte aquí en micrófonos y compartir este grato momento contigo. Vamos a hablar de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida y de cómo tú estás respondiendo al Señor, tratando de repagarle esas grandezas, ¿no? Aunque sabemos que por mucho que hagamos en nuestra vida nunca vamos a poder repagarle todo el amor que nos tiene, ¿no? Así es que no, muchas gracias a ti por estar. Pues sí, es un gran honor estar aquí con ustedes y aquí estoy para que conozcan un poquito más de nuestro caminar. Bueno, y para conocerte a ti, Jessica, contanos un poco cómo fue tu infancia. Bueno, pues te cuento que yo vengo de un hogar de padres divorciados que se divorciaron cuando yo era muy pequeña. Tengo un hermano. Luego te cuento que tampoco tuve la dicha de asistir a misa los domingos ni a saber cosas católicas. Eh, la verdad, también estudié en un colegio que pues era ateo y no te enseñaban nada de la religión, pero yo desde chiquita sí sentía como ganas de aprender más de Dios, pero yo no sabía para dónde encaminar eso. En mi casa sí habían muchas cosas de la nueva era, de los horóscopos, eh, de reencarnación, de un montón de ideas como de ángeles, de cosas como místicas, que yo no entendía muy bien, pero yo pensaba que sí, seguro el alma se conectaba con algo, aunque yo tal vez no lo sabía identificar bien, pero no sabía mucho de religión. Si alguna amiga me llevaba a misa, iba a misa. Si alguna amiga iba a hacer su primera comunión, pues yo estaba ahí en la fiestecita. De milagro sí fui bautizada y también hice la primera comunión, pero fueron más como eventos sociales. La confirmación pues fue un día que mi amiga se confirmó, yo la acompañé y me paré confirmando yo también, pero no fui formada en la fe. Sí, cuando me hice mi primera comunión me regalaron el libro de historias bíblicas y sí me lo leí todo porque sí era como bien estudiosita. Entonces sí me gustaba mucho todo eso de los santos y del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, pero por todo esto que te digo de la nueva era, muchos decían que Jesús era reencarnación de algún otro Dios de otra religión o cosas así que se mezclan, como también un poquito de lo de ahora de extraterrestres. Entonces, la verdad no tenía claro, pero yo sí sentía en mi corazón que tenía que haber algo más. O sea que, mm, a ver, ese llamado a lo trascendente sí lo tenías, ¿no? Como creo que casi todas las personas sabemos que hay algo más, pero en tu caso no venís de una familia católica y por lo tanto las avenidas por las que tú transitaste para ese despertar espiritual fueron quizás las equivocadas, por así decirlo. Sí, porque uno creo que siempre está en búsqueda
Entonces creo que por eso es bonito cuando uno comparte este tipo de testimonios, de que al final el que anda buscando va a encontrar y que Dios es el que lo está buscando a uno más bien. Entonces siempre creo que uno va a tener la oportunidad de poder encontrar en alguna parte. Y por eso es tan importante que nosotros nos formemos para poder formar a nuestros hijos, si no lo van a buscar en otra parte. Y creo que también es bien importante resaltar el tema de que, eh, bueno, además del tema de la formación, ¿no? Es importante también destacar que ese, ese despertar o esa búsqueda de la trascendencia, aunque muchas veces nos lleva por caminos equivocados y que, ojo, hay que tener cuidado, ¿no? Porque claro, en el espiritismo, en el agnosticismo, en New Age, hay muchas cosas que son absolutamente contrarias a la fe y que de repente abren puertas a un mundo espiritual al cual no estamos preparados para encarar, pero vale la pena aclarar también que hay mucha gente que es buena y que simplemente no ha escuchado de Dios, ¿no? Que creo que Exacto. Yo eso es creo que lo que te la pasó. religión ya no escuchamos tanto de Dios. Creo que tal vez los papás los criaron con otro tipo de Dios y ellos decidieron ya no transmitir ese tipo de Dios, pero igual nos dejaron con el vacío, ¿verdad? Y es importante, como tú decís, que uno no abra puertas que no hay que abrir, porque uno lo puede hacer inocentemente, pero no todo conviene. Si bien importante también lo que tú decís de que no quiere decir que si no estás en la iglesia sos una mala persona. Hay gente excelente que no está en la iglesia, pero que no sabe que la iglesia existe o cómo existe, porque lo que oyen son cosas, como decía el cardenal Shin, un cardenal muy famoso americano hace 50 años. Mucha gente odia a la iglesia católica, pero muy poquita gente sabe por qué. Son cosas que se oyen y que se dicen y como rumores y al final la gente pues tal vez la fue dejando. Pero sí creo que todos tenemos ese vacío, ¿verdad? Y que por algún lado lo tratamos de llenar. Y contanos en tu caso, ¿cómo es que llegas entonces a la fe católica? Bueno, yo me casé y me fui a vivir a otro país en Centroamérica y una persona me llamó a decirme que si quería ir a una peregrinación, que había una supuesta aparición de la Virgen. Y yo estaba traumada porque yo no quería ir de ninguna manera. Era en un lugar como a 6 horas, en un pueblito, y yo era muy soberbia y decía, no, es que todo esto es fenómeno de masa, a la pobre gente católica ahí la tienen haciendo cosas raras. Eh, no sabía nada de lo que pasaba ahí, ¿verdad? No sabía que era un rosario, nunca en mi vida había tenido un rosario en la mano. Y cuando empecé a llegar al lugar, sí me empezó a impactar porque yo iba, como te digo, muy soberbia y de mal humor, muy linda, cómoda, sentada en mi carro, cuando iba gente que había ido a pie y que tal vez había empezado a salir desde ayer de su casa para tratar de llegar, para ver si tenían esta experiencia que estaban honrando a nuestra madre. Y cuando llegué ahí, avisaron que a las 3 de la tarde iba a ser la aparición, yo medio me burlé adentro de mí. Y también nos dijeron, bueno, antes de la aparición va a haber confesión, va a haber misa, va a haber rosario. Y yo decía, Dios mío, hoy sí me santifiqué. Hoy sí. Si me muero hoy, me voy directo al cielo o a la próxima vida, que todo eso que creía de tonterías, porque esto sí va a ser, pero que uno está pagando algo. Que sabía yo todas las misas que me faltaban a mí en la vida, en las confesiones y los rosarios. Y a las 3 de la tarde, como te digo, fui eh, y hubo un silencio. No sé si alguna vez has estado en alguna de las apariciones de nuestra madre, pero hay como un silencio sobrenatural que todo el mundo se calla, hasta como los pajaritos y el aire se callan.
y había un gran calor y en ese momento fue como una pequeña ráfaga de viento. Yo volteé a ver el sol, yo no sabía nada de los fenómenos de la Virgen con el sol. Yo podía ver el sol y en ese momento tuve como una acción del Espíritu Santo en mi corazón y sentí que vi mi vida desde que yo era feto, como un juicio personal en vida. Y vi desde que era feto y vi pues que yo pues no había sido una bebé muy programada, digamos. Entonces, como un poco el rechazo, ¿verdad? De eso. Y yo vi cuando yo estaba en el vientre de mi mamá y Dios a la par mía, Jesús a la par mía. Cuando yo nací, y como te digo, mis padres que tal vez no estaban listos para tenerme en ese momento, cómo me recibió Jesús, cómo crecí, que crecimos un poco solos con mi hermano, porque mi mamá tuvo que trabajar muchísimo después del divorcio para sacarnos adelante, y cómo Dios estaba ahí con nosotros hasta cuando comíamos la merienda en la tarde, cómo empecé a crecer de adolescente y cómo empecé a tener todos mis errores de juventud y Dios a la par mía también, acompañándome. Y cómo yo empecé también, porque yo, como te digo, en esta búsqueda me metí en lugares que no eran, a leer cosas totalmente anticatólicas y yo repartía estas cosas en la universidad y era súper fácil convencer a cualquiera porque nadie sabía mucho de su fe y como Dios ahí estaba conmigo y no me estaba juzgando, pero yo ahí me sentí súper mal, yo ahí me sentí una cucaracha, yo entendí que aunque a mí no me hubieran formado, yo era muy soberbia, ¿verdad? No sé cómo explicarlo, ¿verdad? Y como yo lo que quería era como esconderme debajo de la tierra y yo lloraba mucho en ese momento y en eso sentí como una manita que me pasó como por el corazón y escuché en mi mente unas palabras de mujer amorosas que me decían, hijita, nosotros te amamos, mi hijo te ama y si él se tuviera que volver a esa cruz a subirse solo para que tú le creas, él se sube. Y yo ahí sentí el perdón, ¿verdad? Sentí un amor incondicional, un regalo que nunca había sentido en mi vida y sentí esa paz que no había tenido. Valga la redundancia, fui la conversión del bus. Ahorita pues habría videos y Facebook, Instagram, de todo, pero como en esa época no había nada de eso, fue hace 30 años casi. Eh, Hubiera salido yo ahí como con los ojos llorosos, como que me había pegado Mike Tyson. Claro que regresé a mi casa, regresé feliz. Mi esposo no había ido a esa aparición porque él estaba estudiando. Y me dijo, Jessica, estoy tan contenta por ti, tan contento, perdón, por ti. Yo he estado rezando por este momento desde que te conocí y nunca me dijo nada. Esa es otra lección muy grande de vida que uno cuando conoce a Dios a veces quiere agarrar a bibliazos a todo el mundo Mm. para que aprendan y entiendan. Y Dios no es así. Y lo que uno tiene que hacer es interceder por las almas que uno tiene cercanas o que Dios le pone cerca para que Dios les toque su corazón, ¿verdad? Cuando yo he ido a retiros a servir, a dar este testimonio, yo le pido a Jesús que nos explote el corazón y nos dé uno nuevo, porque a veces tenemos el corazón muy duro por muchas razones y muchas razones válidas, pero cuando dejamos que entre un poquito ahí en la grieta, que nos lo explote mejor, nuclear, para que nos dé uno nuevo y todo se mira diferente. Al yo regresar, boté todos mis libros de toda esta espiritualidad de nueva era, que todo es bien bonito, todo te enseñan bonito y el amor bien bonito, pero no te enseñan entonces para qué vino Jesús, para qué se murió, si yo solita me puedo salvar, porque eso es lo que te enseñan ahí. Todo tú te lo haces a ti mismo y no necesitas de Dios en nada, y eso es mentira. Conforme uno se va volviendo más grande, más veces te das cuenta de lo vulnerable que sos y de lo que necesitas a Dios en tu vida. Interesante y fuerte, fuertísimo. Una pregunta que me surge a partir de lo que estábamos hablando. Tú te casaste muy joven, nos decías, Sí, eh, y entonces tu esposo sí era católico.
Mi esposo era católico, pero yo lo que te digo es que también mucha gente se casa y dicen que son católicos, pero yo creo que nadie sabe muy bien a qué sacramentos se están metiendo. Yo también digo en mi testimonio eh, que uno le deberían dar un curso matrimonial de 3 años para que uno supiera bien en lo que está, porque después uno está enojado de que, ay, ya no quiero estar casado. Bueno, es un sacramento súper fuerte y súper serio, ¿verdad? Que claro que a nadie le gusta que se lo digan y menos a la gente joven, pero creo que sí sería importante que, claro que estoy hablando bien utópicamente, ¿verdad? Que a uno le explicaran un poquito más de qué se trata el sacramento, porque la gente quiere rápido y que te den el papel rápido del permiso rápido. Claro, a veces está más preocupada por la fiesta y el vestido que por el sacramento, ¿no? Yo en mi fiesta recé que le dije gracias Dios por este hombre tan bueno y que ojalá que la fiesta esté bien buena, amén, ¿verdad? Que uno realmente, creo que cuando ya tenés un encuentro con Dios personal, ya todo eso cambia. Y creo que eso es la vía de tantos retiros que hay ahora para jóvenes. Y bueno, ¿tenés esta experiencia personal que te sacude tu mundo y encontrás tu fe? ¿Qué sigue después de eso? ¿Cómo empieza tu caminar en conocer lo que hasta ese momento era completamente desconocido? La iglesia, el catolicismo, ¿no? Las escrituras. ¿Cómo empieza ese caminar para vos? A mí me impresiona porque se me abrió como un libro, como un mundo, como yo decía, todo esto existe y como no se termina nunca de conocer y entre uno más está aprendiendo, más se da cuenta que hay más cosas por conocer, pero creo que asistir a los sacramentos, creo que confesarme, por primera vez en mi vida, sí, una buena confesión, que me acuerdo que el padre casi que me decía, ay no, mija, yo creo que seguimos mañana, porque como que fue la primera vez que yo sí tuve mi dolor de los pecados y sí tuve acto de contrición y sí tuve otra manera de verlo y de este Dios que no solo es ese Dios que quiere como contabilizarme los pecados, no, es que yo no le quiero lastimar la pupila del ojo, porque Él es tan bueno conmigo, me di cuenta de sus bondades y claro que son épocas y claro que son ciclos y a veces uno está más cerca y a veces no, ¿verdad? Porque todo suena bien bonito, pero uno a veces no está tan cerca y está bien. Tampoco uno se tiene que volver tan duro porque si no te puedes volver fariseo muy rápido y que todo el mundo está mal y solo yo estoy bien, ¿verdad? Y uno tiene que tener paciencia. Pero como yo le digo a la gente, no hay que pedir paciencia, hay que pedir sabiduría, porque con la paciencia pues hay más pruebas para que uno tenga paciencia, ¿verdad? Entonces mejor sabiduría. Pero con los sacramentos te puedo decir, me enamoré de ir a misa, me enamoré de las lecturas, me enamoré de ver quién en el Vaticano o en donde fue puso la primera lectura con el Evangelio. O sea, yo soy muy como nerdita de eso, que yo digo quién fue el genio, porque todo coordina. Mm. En 3 años, si vas a misa diaria, lees casi toda la Biblia. ¿Y quién escribió los salmos? Y mira este salmo. Y cada vez que ibas, cada lectura te pega diferente. La misma lectura que hace unos años no te daba nada, ahorita te da todo. Que Dios te contesta en todas partes. Pero ¿cómo te habla si no abrís la Biblia? ¿Cómo cuando me puse a servir también en estos, bueno, después en los retiros, eh, las palabras, las promesas, los santos, los padres de la iglesia? Me tocó Juan Pablo II, que decía, no tengan miedo, abran de par en par las puertas a Cristo. El primer librito que me regalaron en esa peregrinación que te digo fue el chiquito de Santa Faustina, Jesús en ti confío.
me lo leí inmediatamente. Luego una amiga sí me mandó uno así como bien gordo, que era como que ya hasta lo sacaron porque era demasiado fuerte. De una vez me traumó, digo yo, que como con cosas también que a veces la gente se pone muy oscurantista, ¿verdad? Ujú. Mm. Que todo es malo y que todo no sabemos qué va a pasar, pues no sabemos qué va a pasar mañana. Así que como dice el Padre Nuestro, el pan de hoy, dámelo, porque el de hoy es el que necesito, mañana no sé qué otro pan vamos a necesitar. Eh, sí me enamoré de la iglesia, de los sacramentos, de ir al Santísimo. Lloraba mucho, sané mucho. Si había misa de sanación, ahí estaba yo en la primera fila. Aprendí un montón de sacerdotes que tenían unos dones de sanación muy bonitos. También aprendí a tener respeto, que no todo hay que irse a meter, ¿verdad? Porque también a uno le agarra el activismo y que todo lo querés hacer y no se puede, que tener momentos de silencio y de paz. Aprendí que a veces cuando le pedís a Dios que barra tu casa, se van bastantes amigos también, porque en ese momento no convienen en tu vida. Eh, Aprendí como que hay que ser humilde. Tuve muchos buenos maestros que me enseñaron que si sos humilde y obediente, no te equivocas. Tuve la dicha de poder ir a Medjugorje con mi esposo. Eh, Nos gustó mucho aprender y leer, la verdad. Y Dios, cuando tú te pones a buscarlo, encontrás. Y encontrás a personas que te llevan. Y luego, eh, a los 5 años de esto, yo tenía otros dos hijitos más. No, ahí tenía dos hijitos nada más. Secuestraron a mi esposo y fue un golpe muy fuerte. Yo era joven, eh, pero también, como había tanta gente orando, también tuve mucha paz. La gente pensó que yo estaba con pastillas, pero no, era mucha paz porque si tú entregas tu vida a Dios y entregas tus hijos no son tuyos, uno entiende que aquí nadie es de nadie. Yo no puedo salvar a mis hijos. Como yo le digo a mis hijos, yo les tengo que decir estas cosas porque yo no los puedo vivir por ustedes. Ustedes tienen que escoger el bien y el mal. Y mi esposo estaba mucho diciendo, quiero ser tu guerrero, quiero ser tu guerrero, quiero ser tu guerrero, que no es malo, para que No, la no gente es mal, sí. van a decir, ay, entonces yo no voy a decir. Pero creo que hay poquita gente que trabaja para Dios y creo que ahorita hay mucha más. Y no tengamos miedo de ser servidores. Entonces, bueno, ahí es donde se conjuga lo que conoces, lo que sentís con la práctica, ¿no? Porque Claro, muy bonito hablar de la experiencia y que sentí y que viví y que hice, eh, ¿no? Y que ahora hablo, pero cuando te toca vivirlo en carne propia, cuando vienen las pruebas, eh, muchas veces se flaquea y no es necesariamente, a ver, es muy humano, ¿no? Yo creo que es muy humano, pero en este caso en particular, que tú tuviste esta experiencia durísima del secuestro de tu esposo, reaccionas bien. No, quiero decir, bien en el sentido había una realidad, pero tú, ¿qué sentías? ¿Sentías confort en el Señor? ¿Te sentías en paz con Dios? ¿Esto se va a resolver? ¿Va a ser la voluntad de Dios? ¿Cuál fue tu pensamiento que te mantenía tan tranquila? eh, yo creo que es algo sobrenatural. Creo que la oración de las otras personas fue muy importante. Yo creo, y como consejo le doy a la gente, cuando sepan de alguien que está pasando por algo muy fuerte, oren por esas personas de verdad, pero también oren cuando se les acabe el problema, porque también uno necesita las oraciones después, ¿verdad? Creo que también, como me decía un cura que creo que va a ser santo en Miami, cuando yo llegaba con otros problemas, ya después, hay padres que me siento triste y me siento así, ya rezó su rosario hoy. No, bueno, cuando lo reza regresa. O sea, hay que usar las herramientas,
porque tenemos ahí las herramientas y si no las usamos, entonces, ¿cómo? Pero lo que sí me doy cuenta es que cuando estás pasando por algo tan difícil, ahí sí usas las herramientas. Ahí sí rezábamos el rosario. Ahí sí había que rezarlo 3 veces al día, 3 veces al día. Ahí, como en algunas apariciones la Virgen ha dicho que ayunemos a pan y agua, ayunábamos a pan y agua. No era, es que a mí me duele la cabeza. Es que eso está como muy, yo soy alérgico al gluten, imagínate, o sea, uno, cuando yo creo que la ves de verdad con un hijo enfermo en el hospital, no llamas al profesor de ejercicio que es el que te pone las manos para que ore por tu hijo, ¿verdad? Porque estos estiramientos, como veo yo que hay ahora, que dicen, no, es que esto me sana el alma. No, cuando ya tenés el problema de verdad enfrente, ya te ubicas. Y creo que es la gracia de Dios, la gracia de estar ahí, de todo puede pasar bien o no, pero estoy en las manos de el que sabe mejor qué es lo que tiene que pasar. Y eso creo que es lo que Santa Faustina, lo que le enseñó Jesús a Santa Faustina de la Divina Misericordia, aviéntate en el abismo. Es que uno no sabe qué va a pasar. Y eso es lo que uno quiere agarrar. Y uno le dice a Dios, bueno, aquí está mi problema, te lo entrego y a los 5 minutos ya vas y te lo quitas de regreso. Porque de plano Dios no sabe. Yo digo, creo que ahí yo no tenía otra opción más que entregar. Claro que alrededor y en otras situaciones de la vida, tal vez no tan graves, a veces me enojo y a veces le digo y le reclamo y él es mi papá y él sabe, me imagino como los niños chiquitos que le quitaste el cuchillo y yo quiero el cuchillo y él sabe que me voy a hacer daño con el cuchillo, pero es normal también tener otro tipo de reacciones, ¿verdad? Porque no siempre es así. Yo creo que eso fue una gran gracia y yo creo que él sabe porque yo soy chiquita y porque yo me puedo desesperar y yo puedo pensar un montón de cosas no muy bonitas. Yo creo que él me las regaló en ese momento. Igual que a mi esposo, que probablemente la próxima vez lo puedan tener ustedes también en su programa. Puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Misioneros Digitales Católicos, en Facebook como Un Alto en el Camino, una historia de fe, y en Instagram como JR Arévalo. Además, puedes descargar la aplicación de Misioneros Digitales Católicos, búscala en App Store y en Play Store para iPhone y Android. Puedes escuchar todos nuestros programas de Un Alto en el Camino en Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor FM, Pocket Cast y Radio Public. Búscanos como Un Alto en el Camino. En la página web de Misioneros Digitales Católicos podrás encontrar las reflexiones del Evangelio del Padre Luis. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, en donde encontrarás nuestros podcasts, las reflexiones del Evangelio y misas del Padre Luis, MDC Kids y muchos recursos para crecer en la fe. Seguimos conversando con Jessica Echeverría y hablando de lo que Dios ha hecho en su vida. Y fíjate que voy a retomar una de las palabras que decías porque me sentí plenamente identificado con ellas, ¿no? Hablábamos acerca de cuando Dios es tu última instancia, ¿no? No hay nada más, o sea, no hay nada que tú puedas hacer, absolutamente nada en el ámbito de la acción, en el ámbito de tu poder, de tu esfera de influencia, como lo querrás ver. Hay situaciones que se dan y a mí me pasó exactamente lo mismo, ¿no? Mi camino de conversión comenzó desde muy pequeño. Bueno, de hecho yo siempre estuve caminando y como decimos, tenemos altos y bajos, ¿no? Pues uno de esos, de las pruebas más difíciles que me tocó a mí fue a mis 29 años cuando me detectan cáncer, ¿no?
y me sentí tan plenamente identificado contigo porque es exactamente lo mismo. Yo dije, no hay nada que yo pueda hacer para no tener cáncer. Estoy en las manos de Dios. Es decir, no puedo hacer nada más que seguir la recomendación de los médicos, seguir seguir el proceso con la medicina, con todo lo que me den, pero al final estoy en las manos de Dios, el que va a hacer la obra. Y gracias a Dios aquí estoy. Pero también me identifico con la otra parte que decís, cuando, cuando hay algo que nosotros podamos hacer, entonces ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos. Y creemos que podemos y se nos olvida que Dios es infinitamente más poderoso, Dios es infinitamente más sabio. Ya vio absolutamente todo paso que tú vas a dar en la vida. Y a veces le quitamos los problemas tratando de resolverlos nosotros solos y es hasta cuando se nos acaban las fuerzas, cuando estamos estresados, cuando estamos desgastados, cuando nos volvemos a enfermar, que decimos, ok, no puedo, Señor, aquí está el problema nuevamente. Entonces sí creo que es valiosísimo eso y es comida para el pensamiento, porque esa es la fe en acción. Santiago, muéstrame tu fe y yo te demostraré mis obras, ¿no? Entonces, tenemos etapas en la vida donde estamos extremadamente fuertes porque viene esa ayuda sobrenatural y en otras ocasiones se presentan las pruebas y flaqueamos, pero yo creo que es parte de este camino, ¿no? Es parte de esta vida. Parte del camino y como habíamos hablado anteriormente, es un músculo la fe. La fe es un músculo que hay que trabajarlo. Es como si tú quieres tener el brazo bien bonito y bien duro, si haces 5 despechadas, son como 5,000 al día y para siempre. Y comer proteína y no sé qué, y cuidarse y tomar agua y todo lo que hay ahora para lo de la salud. Vaya. Y la fe es un músculo y entonces uno no la puede dejar en detenido un año porque vas a retroceder, igual que los músculos del cuerpo. No se quedan duritos un año en lo que vos te dan ganas otra vez de ir al gimnasio. Y cuando uno empieza a ir otra vez a misa, otra vez a confesarte, otra vez a acompañar a Jesús en el Santísimo, aunque digas, no sé qué estoy haciendo acá, pero acá te vengo a ver. O como le decía aquel campesino al cura de Ars, aquí estoy yo. Hola, señor, soy Juan, te vengo a ver. ¿Y qué te contesta? Hola, Juan, soy Dios. O sea, que ya sepas que hay una comunicación y como tú decís, hay momentos extremos que uno dice, no, pues aquí sí ya no hay nada que hacer. Pero hasta en los no extremos es una gradita que uno tiene que subir, que uno se tiene que soltar, que uno tiene, es una gradita. Y cuando te subiste a la gradita sos tan feliz y estás tan en paz. Yo a veces le digo a la gente en cosas normales de la vida, se te pierde una maleta en un viaje, que eso cae súper mal. Yo les digo, no importa. Ay, es que como no importa. Sí, yo sé, pero no nos quedemos clavados con las cosas de acá, porque te quita la paz, te amargas, te peleaste con toda la familia. Todo es como una cosa negativa. No decís, ay, qué alegre y qué bendición. No, no, pero bueno, no sé qué, como ser conforme, pero porque hay alguien que está a cargo. O sea, no porque sos conformista con la vida. Cuando empezás a comulgar más y en eso ves qué santo del día es, te identificas con el santo. Te pasa algo muy milagroso, decís qué fecha soy, está el santo, voy a investigar quién es y en eso ves cosas en común, porque todos tenemos cosas en común en nuestro camino de Dios. Eh, He visto muchos milagros alrededor mío, he visto a mis padres regresar a la iglesia de una forma muy linda, pero yo me fui a ir a otro país y ellos solitos por su lado, Dios se encargó. No tenía que ir yo todos los días, bueno,
Vamos a revisar Catecismo 2588, donde dice que no funciona. Es orar por las personas que amamos, es hacer ayunos, es asistir a la iglesia. Y ¿sabes qué? Es ser buen ejemplo. Y a veces no siempre soy el mejor ejemplo. Y como digo, pregúntenle a mis hijos a las 6 de la tarde a ver qué tal. Uno trata, ¿verdad? De hacerlo mejor. Y ahorita que mis hijos ya son más grandes, yo veo los frutos. Sí, es que fíjate que voy a ir a misa porque ellos no viven cerca de mí. Sí, porque voy a ir a misa y es que pasé un ratito al Santísimo. Yo digo, los frutos vienen. Y gracias por eso, ¿no? Me quedo calladita y a ver si hoy en el podcast van a decir, mamá, ¿por qué dijiste eso? ¿Verdad? Pero hay muchas cosas que podemos aprender. Creo que si te enamoras de la persona de Dios y en eso ves en otras personas otra vez que encuentran a Dios y que están tan contentas, hay que dejarle las cosas a Dios. Bien dicho, bien dicho. Hay que dejarle las cosas a Dios, no siendo conformista, No, sino sabiendo que hay alguien más grande que tiene el control si tú le abrís la puerta, ¿no? Porque esa es la otra, si tú le abrís la puerta. más grande que nosotros no nos podemos imaginar. Como dijo San Pablo, ni ojo vio, ni oído yo lo que Dios tiene preparado. No nos vamos a imaginar. Hay una lucha más grande, pero ya vencimos en la lucha, como decía San Pablo también. Somos vencedores. Entonces, tenemos que aprender versículos, no porque quiero sabérmelos de memoria y machacárselos, no, porque me ayudan a mi corazón. Porque tú empiezas a leer, por ejemplo, los dones del Espíritu Santo, los frutos, es que tú tengas paz. Dios no nos quiere en la iglesia como borreguitos sin pensar. Al contrario, Él necesita gente que piense y que actúe conforme a eso y que podamos ayudar también en todo sentido. Porque dice a veces, tal vez no tengo dinero para ayudar, pero tengo sonrisa. Puedo dar un abrazo, puedo consolar y no siempre estar pensando que soy yo el centro del universo, que es donde nos volvemos otra vez egoístas. Con mi problema, con mi cosa, con todos tienen muchos problemas, todos tenemos. Y es cuando estás cerca de Dios estás contento y eso se nota. Y quiero preguntarte, de lo que hemos conversado, después de este gran caminar y que sigues caminando, ¿no? Porque como tú decís, no termina, hay que seguirse ejercitando. Veo que tienes una base de fe muy sólida en tu vida. A qué se lo atribuís? Es decir, pasamos por el primer amor, el querigma, ¿no? El primer anuncio que para ti fue muy particular, muy lindo, esa experiencia con la Virgen. Comenzaste tu caminar con tu esposo, más de 25 años ya caminando. Estás hoy en este momento en donde vas, predicas, hablas acerca de lo que Dios ha hecho en tu vida. Es decir, estás en una etapa de una fe, digamos, madura. Pero a qué le atribuís tú el poder seguir caminando, el poder seguirte enamorando día con día de Dios y de la iglesia? Eh, Creo que hay que formarse. Y ahorita con la pandemia, de las cosas buenas que yo miro es que ya lo podemos hacer en Internet, ¿verdad? Porque a veces depende de dónde vivas o no tenés a alguien que te forme cerca o a veces en nuestros países a veces hay mucho tráfico, muchas cosas. Creo que hay que formarse también lo que dice la iglesia, que es saber doctrina, la sana doctrina de Dios. Creo que la comunión, los domingos, eh, creo que ahora tenemos tantas películas de santos y que tal vez viste una película hace 10 años y ahorita te pega diferente. Creo que es lo que te digo, usar todas las armas, es usar agua bendita en tu casa, rezar con tus hijos antes de que salgan al colegio, tener un momentito con Dios al día. Si podés rezar el rosario, rezalo. Hay tantos apps ahora donde se puede rezar.
Y si tú te pones a pensar tanta gente que tenemos alrededor que necesitan oración, casi que cada Ave María podría ser por una de las personas que conoces. Pero como te digo, es un ejercicio a veces es leer más algún libro, a veces es simplemente leer la Biblia. Si te pones a leer la Biblia, abajo está la explicación de muchas cosas y empezás a ver, y en eso esto lo atás con esto y así. Tuve la bendición también, eh, después del secuestro, de poder empezar a dar clases de Biblia, y entonces aprendí un montón de Biblia porque ponía qué significa este párrafo, me tocaba explicar un párrafo, que era la lectura del día, y te metes a los websites católicos con las explicaciones de los sacerdotes que están aprobadas, hay infinito, y te sirve a ti más que a nadie. Yo creo que servir es bueno. Servir también es bueno porque seguís conectado, pero no, como hablábamos de la palabra activismo. Marta, Marta, una cosa es necesaria, Claro. como tener un balance, pero sí hay que seguirse formando. Es necesario. Y también seguirse formando qué está pasando ahorita eh, en el Vaticano, con nuestros sacerdotes, a qué sacerdote puedo invitar a comer a mi casa, tener más contacto con personas laicas comprometidas, por ejemplo, que también a veces pues no tienen familia y están misionando. Eh, es un poquito lo que hacían los primeros cristianos, ¿no? Claro, compartir en comunidad, muy cierto, muy, muy cierto. La Mira, comunidad es importante, sí, formarse con personas que estén bien formadas. Sí, la comunidad es uno solito, se puede confundir. Es bueno, como decía Jesús, de dos en dos por lo menos. y mira, para ir cerrando ya este conversatorio, tú sabes que con Misioneros Digitales Católicos este año estamos ejercitando la esperanza a través de la frase algo bueno está por venir. Quiero preguntarte a ti, Jessica, ¿qué es ese algo bueno que está por venir? ¿Qué es lo que te da esperanza para ti? A mí me da mucha esperanza ver que la iglesia sigue viva, que los jóvenes ahora van mucho más enamorados que en mi época, porque como te digo, no existía tanto. Tuve la bendición de ir a Tierra Santa hace un año y yo la verdad iba un poco cansada, como la canción Cansada del Camino, así iba yo. Yo no me había dado cuenta, pero sí iba bien cansada. Hacía como unos 6, 7 años que no había hecho una peregrinación o algo, que creo que aunque vayas a hacer una peregrinación a la iglesia de a 2 kilómetros de tu casa, hacela, porque uno tiene que también hacer ciertas cosas para tu corazón, ¿verdad? Llevaban como 7 años de no hacer esto y llegué a Tierra Santa y aquel gentío, impresionante, o sea, parecía partido. Apúrense, apúrense, que ahí vienen los del grupo tal, no sé qué, y uno corriendo. Y decías, ¿qué es esto? Que la gente sigue viniendo acá, de todos los continentes. Y cuando tú mirabas a los hindús católicos, ¿verdad? Pero iban con su vestimenta hindú, pero son católicos, porque ahí llegó un Santo Tomás, por ejemplo, uno. Llegó un San Francisco Javier, y en eso eran miles de hindús. O sea, si el hindú ya agarraba el lugar, ya quítate porque ya no podías entrar. Aquel amor de hindús, de japoneses, de latinos, africanos, de todos, todos, todos estábamos ahí buscando a quién. Dios está vivo, Dios está vivo y como te digo, no es normal que tú sigas viendo estas peregrinaciones, la gente que se quiera acercar, los jóvenes. Yo me acuerdo cuando Juan Pablo II hablaba de los jóvenes, jóvenes, ustedes son el futuro. Y bueno, ahora yo ya no soy la joven, pero siempre va a haber los jóvenes del futuro, siempre, porque nuestra iglesia está viva. Muy lindo, muy lindo. Gracias, Jessica, por haber compartido este tiempo con nosotros. Son muchísimas reflexiones que nos dejas.
Oramos por ti para que sigas este caminar, que Dios te siga inspirando para llevar la palabra a muchos rincones de América, que te lleve a más países también. Le vamos a pedir que te lleve hasta el último país de América y más allá, si Dios quiere. Animarte a que sigas con poniendo estos dones que Dios te ha regalado a su servicio, eh, prendiendo corazones con ese fuego de amor que solo el Espíritu Santo nos puede dar. Nos quedamos con Gracias. muchísimas. Y también les quiero decir a todos los misioneros digitales que hay épocas de sequía, hay épocas que uno dice, ay Dios mío, yo no estoy sirviendo en nada, yo no estoy haciendo nada, ¿será que yo ya soy tan mala persona que Dios ya no quiere saber de mí? Y siempre te vuelve a agarrar Dios, solo estabas en un momento de tranquilidad o de reencuentro o de orden o de lo que sea, pero yo sí a veces ya aprendí que donde vaya a servir, voy a servir y que Él tiene el control también, porque si no ya empezaba mi autoestima, ay, de plano, porque soy mala, porque... Entonces que no nos desanimemos, que siempre va a haber algo para nosotros en nuestro caminar y simplemente hay que estar con los ojos abiertos para ver en qué parte del caminar estamos. Y te felicito, José, por este programa y espero que nos sigamos viendo pronto y aquí estamos a las órdenes. Muchas gracias, Jessica, y gracias a todos los que nos han sintonizado en este programa. Nos volveremos a encontrar en un nuevo episodio de Un Alto en el Camino y mientras tanto nos abrazamos en el Señor. Amén. Gracias por hacer un alto en el camino. Echale ganas, ponele energía y confía en Dios, porque algo bueno está por venir. Nos encontramos en el próximo programa con otra historia de fe.